Iniciamos con la replicación. La enzima helicasa separa las dos hélices de ADN original, rompiendo los puentes de hidrógeno, que se unen a las bases nitrogenadas. Después tenemos lo que son proteínas de unión de cadena simple, que evitan que se vuelvan a unir. Además, también intervienen lo que son enzimas topoisomerasas, que alivian el enrollamiento excesivo durante la replicación. Posterior a eso, se crea la horquilla de replicación, donde cada una de sus cadenas es una hebra molde. Tenemos lo que es la enzima primasa, que esta va a crear una cadena de ARN llamada primer. Aquí, la enzima ADN polimerasa 3 incorpora desoxirribonucleótidos en sentido 5' a 3'. Para la hebra discontinua, que va a tener sentidos 3' a 5', se replica en dirección contraria, o sea que es semidiscontinua. La ARN primasa sintetiza primers en la hebra discontinua. Luego, la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro. Estos son llamados fragmentos de Okazaki, en dirección 5' a 3'. La exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 rellena los espacios en donde había primers de ARN. Por esto, la replicación tiene una característica bidireccional. Bueno, finalmente llega al ADN de ligasa. Muchas enzimas de ADN de ligasa unen los fragmentos de ADN a el ADN original, sintetizado una hebra nueva. Por esto se llama replicación semiconservada. Si no se cometieron errores, la secuencia de bases de las dos hélices doble de ADN es idéntica a la secuencia de bases de la doble hélice de ADN original y luego desde una a la otra. En la transcripción, el promotor de gen tiene una secuencia llamada TATABOX, a la que se le unen factores de transcripción basal, como lo son el TBP y otras proteínas, permitiendo que la ARN polimerasa 2 se una con los promotores de genes, con la información necesaria para sintetizar ARN mensajero. El ARN polimerasa comienza a transcribir en el sitio +1. Aquí se sintetiza una molécula de ARN que aún no comenzará a transcribir. Esto porque se necesita que la región intergénica presente una secuencia de ADN llamada enhancer, a la que se le unirá un factor de transcripción regulatorio. Esta proteína regula la transcripción del gen y se conecta al complejo proteico en el promotor por una proteína mediador, activando así a la ARN polimerasa 2 para que comience a transcribir. Se inicia la etapa de elongación, donde la ARN polimerasa lee la hebra molde de 3' a 5' y fabrica una ARN de 5' a 3'. El producto de ARN será complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la otra hebra de ADN llamada hebra no molde. Es casi idéntico porque la timina es reemplazada por el uracil. En el ARN transcripto se producen procesos como el 5-COMPIC, donde se cubre a la 5' con un nucleótido modificado de guanina que lo protege de la desegración de enzima ribonucleasa. También el proceso de splicing, donde se eliminan los intrones y se unen a los exones por el espinosoma, y el proceso de corte de polidenilación, donde el último exón revisará enzimas que romperán la unión fosfodiéster con el resto del ARN, para que la enzima poli-A polimerasa agregada nucleótidos de adenina formación una cola de poli-A. Finalmente, el ARN tiene un extremo de 5' libre de no copiado, es desegregado por enzimas ribonucleasas, para que se comience así la traducción. Tenemos la traducción. Primero el ARN de transferencia que lleva metionina se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se unen al extremo 5 del ARN mensajero, luego caminan sobre el ARN mensajero en la dirección del extremo 3 y se detienen cuando llegan al codón de inicio. La subunidad grande del ribosoma se ensambla, formando un complejo completo y estableciendo 3 sitios funcionales. El sitio A, aminoácido, que entra a los nuevos ARN de transferencia, y el sitio P, peptidil, que es la unión del ARN de transferencia que sostiene la cadena en crecimiento. El sitio E, que es la salida al ARN de transferencia que ha entregado su aminoácido. Después tenemos la elongación, que es un ARN de transferencia cargado con el siguiente aminoácido que se une al sitio A del ribosoma según el codón correspondiente del ARN mensajero. Se forma un enlace peptídico entre el aminoácido del sitio P y el del sitio A, catalizado por el peptidil transferasa. El ribosoma se desplaza un codón hacia adelante, moviendo el ARN de transferencia descargado al sitio E, de donde será liberado. Y un ARN de transferencia con la cadena polipeptídica en crecimiento pasa al sitio P. Este ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Después tenemos finalmente la terminación, que cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación, no hay ARN de transferencia complementario. Factores de liberación se unen al sitio A, lo que provoca la liberación de la cadena polipeptídica terminada. El ribosoma se disasocia con sus subunidades, quedando listo para iniciar otro ciclo de traducción. Después tenemos el producto final, que es la proteína, que la proteína sintetizada se pliega en su estructura tridimensional específica, adquiriendo su función biológica. En algunos casos puede requerir modificaciones adicionales.